Buenas tardes, soy la doctora Lourdes Ramírez Ávila, soy médico general con estudios de cuidados paliativos y geriatría y hoy voy a platicar con ustedes un poquito acerca de los cuidados al cuidador. Eh, Cuando tenemos en la familia una persona enferma, eh, sobre todo si esta es una enfermedad crónica, como es el caso de la enfermedad de Alzheimer, pues el cuidador vive un estrés muy difícil y la idea de estas pequeñas de esta pequeña plática pues es como poder dar algunos pequeños tips para las personas que cuidan a un paciente. Dado es que el número de enfermos de Alzheimer va en aumento porque la población envejece cada día más. Y el número de personas que viven muchos años y que su cerebro deteriora, pues se multiplica exponencialmente, de tal manera que tenemos muchos adultos mayores, pero muchos de ellos, un gran porcentaje, van a tener deterioro cognitivo. Y entonces pasan cosas en la familia, de cuando empieza el deterioro, de no poder creerlo, de no poder pensarlo, de querer buscar tratamientos alternativos y científicos. Y es una situación angustiante para el cuidador. De tal manera que hoy día se habla de que el cuidador se quema. El cuidador vive una cosa que le llaman el burnout. Creo que todos a lo largo de la vida nos convertimos en madres de nuestras madres o de nuestros padres, pero estas personas que están cuidando sufren una especie de estrés laboral en el cual el cuidador principal, porque casi siempre en la familia hay un cuidador principal, aunque en la familia haya 10 hijos, pero a uno o a dos le va a tocar cuidar. Y entonces estos cuidadores pueden tener problemas psicológicos como por ejemplo depresión, cansancio, frustración, no ver a futuro solución, ¿verdad? O sea, porque la vida de un cuidador es una vida muy difícil, una vida que está llena de rutinas. Me levanto a tal hora, voy a ver a mi mamá, la levanto, la cambio, le hago su desayuno, busco cómo entretenerla, y es todo el día. Además de que una persona con una discapacidad de este tipo cada vez va necesitando más el apoyo del cuidador. 24 horas, porque se le olvidará no solamente el pasado y el presente, sino se le olvidará cómo ir al baño, cómo encontrar la puerta de mi habitación, cómo comer, cómo deglutir. Y el cuidador vive una situación de gran rutina. Se ve dañado en su autoestima porque muchas veces su proyecto vital se ve truncado. No puedo hacer nada porque tengo que cuidar a mi papá o a mi mamá. De tal manera que a veces se queda tan encerrado en su mundito donde está su paciente y no hay nada más. No siempre es bien comprendido por la familia. A veces el resto de la familia, en lugar de favorecer su trabajo y valorarlo, y cuidar al cuidador, a veces lo cargan con más responsabilidades, lo culpan y el cuidador se termina encerrando en un mecanismo de defensa, de sentirse agobiado y no saber a dónde ir. Por lo tanto, podemos decir que el cuidador vive una sobrecarga, está sobrecargado. Y esto a veces también va a repercutir en la relación con su paciente, que puede volverse una relación fría, una relación impersonal, una relación donde haya impaciencia, ¿verdad? Porque finalmente el cuidador vive un duelo ambiguo, es decir, que es mi papá o es mi mamá, pero ya no es esa persona que yo conocí, que yo amaba, tan llena de vida, tan alegre, tan buen conversador.
ahora es una persona que depende de mí para todo, que vive, pero ya no podemos dialogar, ya no podemos conversar, ahora es como alguien que yo tengo que cuidar. Entonces son múltiples pérdidas las que sufre el paciente y múltiples pérdidas las que sufre el cuidador. El cuidador siente que perdió a esa persona amada, a esa persona inteligente que conversaba, que era buena compañía, perdió su futuro, perdió su libertad, y el paciente también ha tenido pérdidas. La impotencia de no poder conocer al otro, de perderse en la propia casa, de no poder articular las palabras para expresar una idea, de necesitar ayuda para las cosas más básicas, de perder los recuerdos. Esas son cosas muy difíciles. A veces los médicos nos enfocamos en la pura enfermedad y buscamos la manera de darle algún fármaco que le alargue la vida de las neuronas, pero se nos olvida que tendríamos que acompañar también al cuidador en su ansiedad, en ese duelo que vive. Muchas veces el cuidador se enferma y si no lo cuidamos, el cuidador se muere también, hasta antes que el paciente. A veces el cuidador tiene trastornos psicosomáticos, o sea, no es raro encontrar un cuidador o una cuidadora que además de que está cansado y agobiado por cuidar a su paciente 24 horas, los 7 días a la semana, además tiene enfermedades digestivas, colitis, gastritis, alergias, insomnio, situaciones que son difíciles que nos hacen ver que algo le está pasando. O sea que cuando hablamos del síndrome de agotamiento del cuidador, hablamos de un paciente que está agotado, que tiene síntomas físicos graves, cansancio, tiene también síntomas psíquicos y a veces trastornos de comportamiento, está desgastado el cuidador. Eso no solamente le puede pasar al cuidador, a toda persona que ejerce una profesión de ayuda, por decir un psicólogo, un enfermero, una enfermera, un psiquiatra, un asistente de cualquier tipo, son profesiones de ayudas y son personas que a veces, aparte del cansancio de esta profesión, ocupan apoyo psicológico. Entonces, pues creo que es muy importante darnos cuenta que todas las personas que ayudan a otros pueden tener este síndrome del burnout o agotamiento, ¿verdad? Desde el médico, el enfermero o enfermera, el psicólogo, el terapeuta, el trabajador social, el capellán, el voluntario y desde luego el familiar del paciente. Nos vamos quemando así como un cerillo que se va haciendo ceniza poco a poco. Eso puede pasarle al cuidador y si no lo cuidamos, pues entonces ¿quién va a cuidar al paciente? Va perdiendo la energía porque esto es la depresión. La depresión no es llorar en los rincones. La depresión es falta de energía, falta de motivación, falta de ánimo para hacer cosas que antes me ilusionaban y me emocionaban. A lo mejor las relaciones con las que el cuidador tiene ese momento no le satisfacen como lo esperan y afectan todas las dimensiones de la persona. Este burnout o agotamiento afecta la esfera psíquica, como les decía, con los trastornos psicosomáticos y el cansancio, la esfera emotiva, a veces se puede desesperar con su paciente, a veces lo agrede, intelectualmente, también no tiene la claridad mental, a veces por su propio cansancio, socialmente, ¿dónde están las relaciones y las amistades? No siempre al cuidador se le acompaña adecuadamente y sufre mucha soledad y espiritualmente también porque hasta la fe se pone a prueba. Entonces vemos cómo este agotamiento por cuidar a un paciente en este deterioro cognitivo es un agotamiento físico,
psicológico, es un agotamiento social también y espiritual. Y claro, pues no a toda la gente le pasará igual. Influye mucho el ambiente. Si lo cuido y estoy en un ambiente así relajado, donde tengo todos los apoyos que necesito, pues tal vez lo voy a poder cuidar bien y no va a pasar nada. Las relaciones, si tengo por lo menos una persona, un amigo, una amiga, una familia que me acogen, que me escuchan, que me relevan, pues eso va a ser muy bueno para el cuidador. Si este cuidador tiene una personalidad fuerte, una personalidad con un gran espíritu de servicio, con una gran cantidad de paciencia, pues eso le va a ayudar mucho. Y las experiencias, hay gente que tiene la vocación del cuidado del otro, ya desde antes, ¿no? Que me tocó cuidar a mi abuelita, que me tocó cuidar a mi tía y ahora me toca cuidar a mi mamá. Entonces, pues lo tienes ahí, tienes esas experiencias, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces el cuidador de forma involuntaria se ve involucrado en el cuidado. Y otro dato también, la mayoría de las veces el cuidador es una mujer que le va a tocar cuidar a la mamá, al papá, al suegro, al tío, al marido. Es una mujer generalmente mayor de 45 años, que además tiene una familia, o sea, un esposo y unos hijos a los que tiene que atender. Entonces es mamá, cuidadora, esposa, ama de casa y a veces también tiene que trabajar. Entonces vean cómo esta cantidad de agotamiento, pues ¿quién lo aguanta? ¿Verdad? Influye mucho pues la persona, sus experiencias, influye mucho el tipo de cuidado. A más cantidad, a más dependiente este paciente, pues esa persona va a necesitar más apoyo. Para cuidar a un paciente con Alzheimer, esto tiene necesariamente ciertas necesidades. En primer lugar, el cuidador se puede ver abrumado porque el paciente se va deteriorando su mente cada vez más, de olvidos que a lo mejor no eran muy importantes, hasta olvidos que ya son graves. Perderse en la misma casa, no conocer ya ni al cuidador, se le olvida comer, se le olvida deglutir, se le olvidan las funciones básicas, se le olvida hablar. Entonces todo ese deterioro cognitivo que va empeorando cada vez más es angustiante para el cuidador. La discapacidad funcional, o sea, el paciente con Alzheimer poco a poco va ocupando ayuda para todas sus necesidades básicas. Caminar, asearse, mantenerse limpio, comer. Poco a poco va olvidando estas capacidades que ya tenía bien dominadas en toda su vida. Hasta hablar también. A veces el paciente con Alzheimer tiene trastornos de conducta, por decir, se vuelve agresivo en su misma desesperación de que no puedo controlar esto que me sucede, se vuelve agresivo o tiene alucinaciones, cosas que hablan del deterioro de su cerebro, se le invierte el patrón del sueño y el paciente tiene pues insomnio. El día duerme y en la noche no, y el cuidador tampoco. Y la sobrecarga es que poco a poco el paciente se vuelve dependiente del cuidador, todo el día y toda la noche. Entonces el cuidador se siente pues abrumado, como poco a poco, y al paciente lo puede inclusive tratar con frialdad, lo puede tratar bruscamente. No sé para qué vivo, no sé qué voy a hacer. El cuidador cae en una crisis también. Y esta crisis le afecta al cuidador, le afecta al paciente, le afecta a la familia, a la comunidad. El cuidador sufre mucho, tiene un gran sufrimiento interior que no sabe cómo afrontar y se traduce en que a veces su capacidad de cuidar ya no es muy buena, o sea, no siempre ya trata bien a su paciente, no siempre le tiene paciencia, no siempre
lo atiende adecuadamente. O sea, el cuidador está cansado y el paciente está insatisfecho, y la familia también, porque no lo cuida bien, porque no le tiene paciencia. Pero de afuera podemos juzgar muy bien, pero solamente el que está dentro y vive eso sabe cómo lo está viviendo. Esto pues también se ve en las residencias de adultos mayores, como mucha gente se ausenta del trabajo, como mucha gente se alterna, abandona. Y en la familia pues también se vive que se generan muchas divisiones, muchas crisis familiares, mucha tensión, muchos conflictos, pleitos familiares. Y entonces sí, tensión en el cuidado del paciente y tensión en la familia. No siempre al cuidador se le valora su esfuerzo. Y claro, cuando hay conflictos, cuando hay tensión, todo va a repercutir en el cuidado, ¿verdad? Y en la propia persona. Podemos decir también que este agotamiento es contagioso, que se puede contagiar a los miembros de la familia. ¿Cuántas veces a un paciente ya nadie lo quiere cuidar y lo terminan llevando a una institución, aun cuando contra su voluntad, porque ya nadie puede, porque ya todos están agobiados, agotados? O sea, creo que esto es una situación que viven muchas personas. No es egoísmo. Somos humanos y no podemos con todo esto. De ser alguien a lo mejor que con tanto entusiasmo dice: yo voy a cuidar, mamá, yo voy a cuidar de ti toda la vida, yo estaré siempre contigo, puede pasar esa persona a sentirse cansada, frustrada, apática y que descuide a su paciente, ¿verdad? Entonces estas cosas no deberían de pasarnos. Ahora, creo que es muy importante qué hacer para que el cuidador no le pase eso. Porque el cuidador que se siente cansado culpa. ¿A quién culpa? A mí mismo. ¿Por qué me tuve que quedar yo y todos mis hermanos se fueron? Culpa al paciente. ¿Cómo te descuidaste? ¿Y cómo eres tan dependiente de mí? Y culpa a los demás que están en sus casas muy felices. Y culpa a Dios también. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Verdad? Busca compensarse. Muchos cuidadores buscan compensación en la comida, busca compensación en otro tipo de diversiones. Pues bueno, esto es a grandes rasgos el famoso burnout o agotamiento del cuidador. Claro, como les decía, hay personas que por su tipo de personalidad tienen más riesgo. Por ejemplo, los que no ponen límites, los que se implican así totalmente más allá de sus recursos, los que no se dan sus espacios para su descanso. Es muy importante cuando tenemos un enfermo en la familia con Alzheimer que la familia se organice. O sea, no puede recaer el peso sobre una sola persona. Nos organizamos, cooperamos, nos turnamos, todos implicados, ¿verdad? Porque todos tenemos el mismo derecho a vivir nuestro proyecto de vida, ¿verdad? Entonces el cuidador principal necesita que lo releven, necesita que lo apoyen, necesita descanso, necesita que le reconozcan su esfuerzo, que lo aprueben, que lo acepten, que lo apapachen. Que se den cuenta que el trabajo que el cuidador hace es muy difícil, que hay conflictos, que hay tensiones, que hay mucho peso, mucha tensión emocional. Es muy importante que hubiera grupos de apoyo para el cuidador, donde pudiera verse con otras personas que también son cuidadores y poder expresar la carga que tengo, lo agobiado que me siento, lo cansado que estoy, y que a través de diferentes técnicas como poder expresar como si fuera un grupo de crecimiento, poder conocer ejercicios como distribuir su tiempo, cómo relajarse, cómo conocer más sobre la enfermedad, eso le ayudaría al cuidador, sería un recurso importante para salir adelante en una tarea, a lo mejor que el cuidador involuntariamente se vio en ella, ¿verdad? Entonces, pues esto creo que es lo más agobiante del cuidado, cuando el cuidador se da cuenta
que he perdido el control, que no puedo con esto, que la situación es muy fuerte y ya no puedo cuidar a mi mamá, me sobresalta, me sobrepasa, pues que sepan que no están solos, que hay especialistas que pueden ayudarles a controlar los síntomas de su paciente, que no tengo por qué aguantar la agresividad, ¿verdad? Y que se vale pedir ayuda, que se vale decir yo no puedo y necesito que me apoyen porque me siento agobiado. Y en una familia es muy importante que haya el reconocimiento al cuidador, que le reconozcan, que le agradezcan, que le premien, que se implique la familia, que le den oportunidad al cuidador de ir a algún grupo de apoyo, de algún tiempo de descanso, donde pueda expresar el enojo que siento, la frustración que siento, la tristeza, la culpa, todo lo que siente. Pues creo que eso sería la única manera de poder prevenir estos síndromes, ¿verdad? Que causa mucho sufrimiento. Pero si al cuidador no solamente no lo valoramos, sino que además lo regañamos, lo culpamos. Mi mamá está así por tu culpa. Mira nomás, la casa está tan sucia, ¿verdad? No le damos recursos ni materiales para el cuidado. Nunca le damos ni un día de reposo. Pues ¿cómo el cuidador queremos que resista? Claro que no, ¿verdad? Eso es muy frecuente, o sea, casi siempre. Nadie valora el trabajo silencioso del cuidador, pero así como en una familia, todos tienen el derecho de sentir satisfechas sus necesidades. El cuidador también. El cuidador también necesita sentir que su ser se está realizando en el servicio, necesita sentirse con una autoestima sana, necesita sentir pertenencia, que mi familia me apoya, que mi familia me valora, que soy importante para mis amigos, necesita sentirse seguro, ¿verdad? Atendido. Eso es muy importante. Y las otras necesidades también, el reconocimiento, el afecto, la seguridad, la autorrealización. Me autorrealizo en el servicio, pero eso es todo un trabajo interior. O sea, no es lo mismo hacer un trabajo de cuidar a alguien porque lo tengo que cuidar y eso me agota y me desespera, a sentir que yo me autorrealizo en el servicio. Me siento pleno, aunque me canse, pero siento que en ese trabajo, con ese paciente, estoy realizando mi tarea de amar y de servir, y eso me hace sentir pleno aunque me canse. Eso es muy diferente, ¿verdad? Entonces, bueno, y también se vale buscar ayuda terapéutica, counseling cuando se requiera, o de plano. Hay gente que dirán, yo ya no puedo, yo necesito cambiar de trabajo, yo necesito unas vacaciones. También eso se vale y también eso es necesario. Porque creo que en la vida no se vale como decir, me callo, me aguanto y las cosas como sean. El individuo, pues, que el cuidador también tiene que cuidarse. Tiene que cuidarse de tener buena salud física y buena salud emocional y buena salud espiritual. Y para eso se hace necesario a veces modificar las condiciones de trabajo, el estilo de trabajo, mejorar las relaciones, en el sentido de que las relaciones interpersonales sean realmente relaciones nutritivas. El cuidador también necesita formación, que conozca lo que está pasándole a mi familiar, lo que está pasando y por qué le está pasando, y no es que me agrede a mí porque me odia, es porque su cerebro está dañado. Y entonces va a poder encarar las situaciones problemáticas de una manera más sabia y más objetiva. Creo que en general tendríamos que entender que el cuidador vive ese duelo ambiguo de que hablaba al principio, y que el duelo ambiguo es un duelo que también requiere apoyo psicológico. Por eso es tan importante que el cuidador se sienta entendido y que pueda hablar de eso. Creo que lo viven todos los miembros de una familia, aunque no lo comuniquen, pero a veces el cuidador, que es el que más se da cuenta, tiene más oportunidad de hacer contacto con su interior y de poder darse cuenta que necesita trabajar esas áreas. Por último, yo quería así decirles como un pequeño decálogo
para el cuidador de Alzheimer. En primer lugar, primera cosa, busca información, conoce la enfermedad, busca información con profesionales, con asociaciones de familiares de Alzheimer, conoce la enfermedad, conoce todo para que puedas manejarla bien. En segundo lugar, acepta tu nueva realidad. Esto es lo que me está tocando vivir, me está tocando cuidar a mi familiar enfermo, yo no escogí eso. Pero cuántas cosas en la vida no las escogemos y tengo que aceptar esa realidad y ver qué puedo hacer con ella. Esto es todo un trabajo interior. El tercer punto, sé sincero contigo mismo y con los demás. O sea, no tengas miedo de decir, estoy cansado, necesito reemplazo. Creo que uno a veces por sentir que soy así súper poderosa, o superpoderoso, puedo hacer más daño. Creo que uno tiene que reconocer sus límites. Otra cosita importante es contacta con otros familiares del Alzheimer. O sea, así como tú cuidas y estás cansado, hay muchas personas que cuidan y están cansadas y que tienen un familiar con esta enfermedad. Qué importante sería que se hicieran grupos de familiares para que se pudieran apoyar, apoyar, conversar, poner en común sus dudas, recibir apoyo, formación. Eso sería un gran apoyo para los cuidadores. Importante, cuídate física y psicológicamente, o sea, date tiempo, aunque estés al cuidado de un familiar y te tenga ahí mucho tiempo, tú date oportunidad de hacer un poquito de ejercicio, de reservar tiempo para tu ejercicio, de reservar tiempo para la lectura de cosas que te gusten, alguna diversión. Trata de cuidar tu alimentación. Reserva 1 hora al día para las cosas que a ti te gustan, la lectura, la oración, el ejercicio. Ten paciencia. O sea, creo que a veces eso es la virtud más importante en la vida, la paciencia. O sea, paciencia con tu paciente que te desespera a veces, paciente conmigo mismo que a veces yo también pierdo la calma y grito, paciencia con la realidad, paciencia con el resto de la familia que son indiferentes. Sé un amigo incondicional con tu ser querido, porque creo que tener un paciente con Alzheimer es la mejor oportunidad para vivir el amor incondicional. Estoy contigo, aunque tú ya no me conozcas y no me quieras, pero yo sí. Y estoy contigo, pase lo que pase. Voy a estar contigo. No te voy a abandonar. Eso es muy importante. El 8, no te exijas demasiado. No existe un cuidador perfecto. Una persona puede cuidar perfectamente a su familia, pero a veces el cansancio nos agobia. Entonces también ten paciencia contigo mismo. No eres perfecto, no eres un superhombre o una supermujer, no eres incansable. Ten paciencia y no seas tan exigente contigo. La otra, acepta la ayuda que te ofrezcan tus familiares, amigos y tus vecinos. Creo que cuando tenemos un paciente enfermo, un buen regalo que le puedes hacer a tu vecino que tiene la mamá con Alzheimer, oye, te la cuido 1 hora o 2 para que vayas al mercado, para que vayas a caminar un rato. Ese es un gran regalo que le puedes hacer. Mira, vine y te voy a ayudar hoy, que la vas a bañar. Eso es un gran regalo que podemos hacer y uno tendría que dejarse también apoyar. Y planificar y programar las actividades, porque no es solamente cuidar al paciente, hay que hacer la compra, hay que ir al médico, hay que pagar los recibos. Bueno, pues el cuidador necesita apoyo para organizarse también. Creo que estas pequeñas cosas nos podrían ayudar para que podamos ser unos excelentes cuidadores y no sentirnos sobrecargados. Pues yo creo que eso es lo que yo tenía que decirles ahora. Es mucho lo que se tiene que hacer para prevenir el burnout. Es mucho es muchas personas que son cuidadores en forma tal vez involuntaria, muchos de ellos, pero que tienen que darse cuenta que su trabajo es muy importante y que la sociedad tiene el deber de apoyarles para que no terminen agotados. Bueno, eso creo que es una tarea de la sociedad y los que estamos más implicados en el cuidado de los adultos mayores. Tendríamos que abocarnos más en este apoyo. Muchas gracias.